¿Cuántos están contentos de estar aquí en esta mañana? Amén. ¿Han visto el tema de esta mañana? ¿Cómo se titula? El diseño, la película final de la tierra. ¿Cuántos han visto una película alguna vez? Bueno, nosotros ya no vemos películas, somos adventistas del séptimo día, ¿verdad? Pero antes la vimos. Sí, ahí. Quiero preguntarles algo. ¿Se acuerdan de la película, la que más les gustó? Si yo le preguntara a ustedes que pases aquí adelante y me cuentes tu película en 20 minutos, ¿lo harías? Creo que sí, ¿no? Ahora, si yo te pregunto que me cuentes la Biblia, la película de la Biblia, ¿cuántos de ustedes podrían hablarme de la Biblia entera aquí en 20 minutos? Muy pocos quizás a veces. ¿No es cierto? ¿Saben ustedes lo que dice la sierva del Señor en Evento de los Últimos Días? Ella nos dice que en estos últimos tiempos el mensaje será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este mensaje, mis hermanos, similar al mensaje y lo que sucedió en el Pentecostés. Ella dice que esto será predicado en un solo día, porque en un solo día en el Pentecostés, ¿cuántos se bautizaron? 3,000. En un solo día. Y ella dice en Evento de los Últimos Días que en estos últimos días, dice que también muchas personas vendrán a los pies de Jesús en un solo día y por un solo mensaje. ¿Cuántos creen en eso? ¿Y cuál es el mensaje que nosotros como adventistas del séptimo día debemos predicar? ¿Quién me dice? El mensaje de los 3 ángeles, amén. Ese es el mensaje que nosotros tenemos. Y yo les pregunto en esta mañana, este mensaje de los 3 ángeles, ¿qué incluye? ¿Será que este mensaje se puede predicar en un solo día? Ella dice que por este mensaje en un solo día muchos se bautizarán, muchos vendrán a los pies de Jesús. Por lo tanto, ¿será que nosotros debemos dominar el mensaje de los 3 ángeles? ¿De qué trata el mensaje de los 3 ángeles? ¿Alguien me puede decir en una sola palabra? Trata del juicio. ¿De qué más? De la redención. ¿Algo más? ¿Será que el mensaje de los 3 ángeles habla sobre el sábado? ¿Será que el mensaje de los 3 ángeles también habla sobre la profecía de los 2300 años? ¿Qué tal de la profecía de las 70 semanas? ¿Y de la profecía de los 1260? ¿Hablará sobre el milenio? ¿Hablará sobre la segunda venida de Cristo? Mis hermanos, todos esos temas están incluidos en los mensajes de los 3 ángeles. Y de esos temas vamos a hablar en esta mañana. En esta mañana vamos a hablar de la rebelión en el cielo. Vamos a hablar justamente de lo que sucedió aquí en la tierra, la caída de Adán y Eva. Vamos a hablar del santuario que está aquí. Vamos a hablar de las profecías de las 70 semanas, los 1260 años, los 2300. Vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. Vamos a hablar del milenio, mis hermanos. Y ustedes dirán, hermano Jeffrey, ¿nos vamos a quedar acá todo el día esta mañana? Hay algo muy importante como médico misionero nosotros hacemos y les enseñamos a las personas y practicamos también en casa. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha hecho un extracto? ¿Sí? ¿Saben lo que es un extracto? ¿Han visto esas maquinitas del extractor? Y uno agarra un montón de vegetales, zanahorias y pepino y no es cierto, y agarra su apio, mis hermanos, y lo pone allí y en el extracto saca un vasito. ¿No es cierto? Todo esto es lo que vamos a hablar. Vamos a hacer en esta mañana un extracto de la Biblia. Vamos a ponerle un extractor en esta mañana y vamos a hacer un extracto. ¿Por qué les digo esto? Mis hermanos, es una película. Una película, en inglés le llaman, ¿cómo le llaman? Movies. ¿Y por qué le dicen movies? Porque son fotos que son moving pictures, ¿no es cierto? Son muchas fotos pegaditas y que terminan moviéndose. Nosotros, en nuestro cerebro, es importante que nosotros entendamos la palabra de Dios y que la pongamos en nuestra mente como una película. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hoy en día tenemos una situación que está viviendo la iglesia adventista del séptimo día, mis hermanos. Una falta de identidad. ¿Sí me dejo entender? Muchos somos adventistas del séptimo día y no entendemos la razón de un adventista del séptimo día.
Y pensamos y a veces nos confundimos con los cristianos que están afuera y decimos, nosotros somos iguales que ellos. No, mis hermanos, no somos más que ellos, pero tenemos un mensaje para este tiempo. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, nosotros a veces hablamos en la iglesia, por ejemplo, la profecía de las 70 semanas. Y a veces muchos en la iglesia dicen, yo no entiendo esa profecía. Y si la entiendo, ¿de qué me sirve para mí? La profecía de 1260 años, ¿para qué me sirve hoy? La profecía de los 2300, ¿para qué me sirve hoy? ¿Me entienden? Y no sabemos dónde ubicarla. La razón del tema de esta mañana es para que al salir de aquí tú puedas entender la línea completa, la historia completa del plan de redención, la historia completa del conflicto de los siglos. Es como que nosotros tengamos un rompecabezas. ¿Alguna vez han armado un rompecabezas? Y si yo le diera a mi hermano solamente 20 piezas de rompecabezas, le digo, arma rompecabezas, y no le muestro la foto, ¿la podrá armar? No. Muchos de nosotros tenemos pedazos de rompecabezas en la iglesia. Tenemos pedacitos de rompecabezas por aquí, por allá, pero no tenemos la foto grande. Como dirían en inglés, the big picture. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. No vamos a ir en detalle de las cosas, pero quiero que ustedes al salir de acá esta mañana vean the big picture, la foto grande. Así cuando ustedes en sus estudios puedan ver esa pieza, oh, esta parte va aquí y esta parte va aquí. ¿Sí me dejo entender? Eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Mis hermanos, una cosa más. Durante estemos desarrollando este tema, yo quiero que ustedes usen su mente como una pantalla y que vayan ustedes poniendo esas imágenes y vayan ustedes presentándolas como que estarían mirando literalmente una película. Y de rato en rato yo les voy a preguntar cómo van con su película y ustedes si están bien me van a decir estamos bien. ¿Amén? Amén. Antes de empezar, como es mi costumbre, voy a pedirle 3 favores. ¿Cuántos de ustedes tienen un aparatito así? Un teléfono, ¿no es cierto? Voy a pedir que por favor lo apaguen o lo pongan en silencio, porque estamos en la casa de Dios. ¿Amén? ¿Alguno de ustedes ha ido alguna vez a una corte? ¿Sí? ¿Le dejan meter un teléfono ahí adentro? No, ¿verdad? ¿Por qué? 1, distrae. 2, es respeto a quién, al juez que está allí. ¿Dónde estamos nosotros aquí? En la casa. ¿No es cierto? Dice, estamos en la presencia de Dios, dice la Biblia, calle delante de él, ¿qué cosa? Toda la tierra. Mis hermanos, en la casa de Dios nosotros tenemos que guardar respeto. 2, les pido que por favor, que mientras su servidor esté hablando en este tema, ustedes oren por mí también. Porque soy tan ser humano como ustedes y hecho de barro tan igual que ustedes y no queremos que el barro salga, sino que el Espíritu Santo sea quien hable. Así que les pido que oren por mí. Amén. Y 3, como dice la palabra de Dios, vengan y razonemos juntos, dice Jehová. Así que mientras estemos desarrollando este tema, mis hermanos, razonemos en lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Estamos? Y voy a adicionar un último pedido especial. Yo sé que hay muchos niños en la casa de Dios, y es muy hermoso tener a los niños, pero a los niños tenemos que enseñarles a guardar silencio en la casa de Dios. Y es normal que un niño quizás se canse y los padres tenemos que levantar, llevarlos un ratito afuera, que descansen y volver a entrar. Pero no podemos permitir que haya disturbios ni ningún tipo de distracciones en la casa de Dios. ¿Está bien? Así que le pido a los padres que estén atentos en esta mañana. Con esto en mente, como es mi costumbre, voy a ponerme rodillas para implorar la palabra de Dios, para abrir su palabra, porque las cosas espirituales se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. Y no podemos darnos el lujo de querer entender su palabra sin pedir la presencia del Espíritu Santo. Vamos a ver. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, tus planes son buenos para nosotros. Tú eres bueno, Señor. Eres clemente, eres grande en misericordia y lento para la ira, Dios mío. Gracias porque en esta mañana estamos aquí y no es casualidad que nadie, Señor, en este lugar haya venido por casualidad. Sabemos que tú has puesto en los corazones de cada uno de ellos, Señor, estar aquí. Bendice tu palabra de esta mañana y que podamos entenderla. Abre nuestras mentes y que tu Espíritu Santo esté trabajando en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Miren,
el diseño, la película final de la tierra. ¿Empezamos con la película? ¿La empezamos? Amén. Miren, vamos a trabajar justamente con esta señal que está aquí. Déjenme ver acá. ¿Ven aquí? Este es el mapa en el que nos vamos a guiar hoy día. Vamos a empezar aquí. ¿Qué dice ahí arriba? La rebelión en el cielo. Mis hermanos, para poder nosotros entender el conflicto en que nosotros estamos, tenemos que entender que todo empezó ¿dónde? En el cielo. ¿Qué dice la Biblia? En el cielo hubo un ser que se rebeló. Todo empezó allí. Lo vamos a llevar. En Ezequiel 28 nos dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué cosa? Maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Cuando nosotros vemos ese texto de Ezequiel, nos habla de un querubín. Mis hermanos, y hay algo que yo quiero que ustedes entiendan en esta mañana. El mensaje que nosotros estamos recibiendo en esta mañana es para que nosotros podamos entenderlo y poder contarle a otros. Amén. Ustedes deben estar capacitados para salir y contar esta película a otros. Yo les voy a proveer todo el material que necesiten, acá los hermanos, para que ustedes se capaciten y puedan ir a contarles a otros cómo es que empezó el conflicto en esta tierra. Mucha gente está confundida realmente cómo empezó, y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. En el cielo había un querubín, y cuando nosotros vemos en la Biblia que dice este querubín, la palabra querubín, ¿a dónde nos lleva en la Biblia? ¿Dónde había un querubín? En el cielo, ¿no es cierto? ¿Y será que también había un querubín aquí en la tierra? Miren, aquí en Éxodo 25 el Señor nos cuenta que había ¿qué cosa? Un santuario, ¿no es cierto? En el santuario, este es el patio, acá está el lugar santo, y acá atrás estaba ¿qué cosa? El lugar santísimo. En el lugar santísimo, ¿qué cosa había? Un arca, ¿no es cierto? Y en esa arca, ¿qué cosa había? Dos querubines. Entonces nosotros entendemos algo. En Hebreos 8:5 dice: lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, mis hermanos, este santuario era figura de lo que existía ¿en dónde? En el cielo. Si en el cielo había un querubín, acá nosotros vemos que en el santuario se creó una figura de lo que había en el cielo. ¿Estamos? Miren lo que dice acá Hebreos 8. Lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el santuario, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. ¿Dónde? En el monte. ¿Y qué cosa había allí? Dos querubines. Esto, mis hermanos, es una foto de lo que había en el cielo, y Moisés tenía que construir algo idéntico aquí, un modelo en el santuario. Nos dice entonces que justamente dice: harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y una anchura de codo y medio. Harás también, ¿qué cosa dice? 2 querubines labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio, y los querubines, dice, extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Mis hermanos, en el santuario que el Señor le mandó a hacer a Moisés, en el lugar santísimo había 2 querubines similares a los que habían en el cielo. En el cielo este querubín se rebeló. La Biblia nos dice que Lucifer era un querubín en el cielo. ¿Y cuál era el trabajo del querubín? Cubrir. Era un querubín cubridor. Era uno de estos ángeles que cubría el arca. Mis hermanos, si esta arca fue construida acá en la tierra, en el cielo también había otra arca. ¿Estamos? Ahora, si nosotros entendemos esto, este ángel dice: ¿qué cosa hacía? Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio. Y dice que él estaba allí cubriendo el arca. ¿Y qué hacía cubriendo el arca? Protegiendo ¿qué cosa? Mira, si esto estaba en el cielo, está el querubín cubriendo, esto de acá, ¿cómo le llamamos? El asiento de misericordia, o llamado ¿qué cosa? Propiciatorio. ¿Y qué debajo hay aquí? La ley de Dios. Y esto quiero que lo entendamos ahora. Es importantísimo que entendamos esta parte.
el trono de Dios, la Shekinah se ponía ¿dónde? Aquí, ¿verdad? Si la Shekinah se ponía aquí, el Señor estaba sentado sobre el propiciatorio y debajo de su trono, ¿qué cosa está? La ley de Dios. Quiere decir que Lucifer en el cielo protegía ¿qué cosa? La ley de Dios. ¿Y cuál es el fundamento del trono de Dios? Su ley. ¿Estamos? Cuando usted vaya mañana más tarde y converse con alguien afuera y le diga y le cuente esto, usted le tiene que hacer entender, y si él entiende, usted ya tiene un adventista del séptimo día. Porque Lucifer en el cielo, él protegía la ley de Dios. Protegía el fundamento del trono de Dios. Y su Lucifer, dice la Biblia, ¿qué pasó? Se rebeló. Se halló, dice, en contra de él. ¿Qué cosa se halló en él? Maldad. Quiere decir que Lucifer se rebeló contra ¿qué? ¿Qué nos dice la Biblia aquí? Miren, Lucifer, justamente como querubín protector, tenía que proteger la ley, pero no solo tenía que proteger la ley, tenía que guardar la ley. Usted no solamente protege algo que no está dispuesto a guardarlo, ¿verdad? Así que Lucifer, él protegía la ley y también guardaba la ley. Pero acá nosotros nos dice que él se halló en él, era perfecto. Mientras guardaba la ley, él era perfecto. Pero hasta que fue hallado en él, ¿qué cosa dice aquí? Maldad. ¿Qué otro sinónimo tenemos para la palabra maldad? Pecado, ¿no es cierto? Mi hermano Frank, gracias. ¿No es cierto? Pecado. ¿Y qué cosa dice la Biblia acerca del pecado? En 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, ¿qué cosa dice? Infringe también la ley, pues el pecado es la transgresión ¿de qué? De la ley. Mis hermanos, si a Lucifer se le halló maldad, quiere decir que Lucifer pecó. Y el pecado es la transgresión de la... Por eso nosotros podemos explicarle a otras personas de que Lucifer en el cielo se rebeló en contra de ¿qué? De la ley. Si Lucifer se rebela en contra de la ley, entonces entendemos algo importantísimo. En el cielo, ¿por qué se desató entonces la batalla? ¿Qué estaba en discusión? La ley. Pregunta, si en el cielo, la primera batalla que hubo en el cielo fue por la ley, la última batalla que será en la tierra aquí, ¿será por qué? Por la ley. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante que nosotros entendamos eso. Si el cielo se dividió justamente a raíz de la ley, hubo una rebelión, un grupo se rebeló en contra de la ley, lo último que va a suceder en esta tierra también va a ser en contra de la ley de Dios. Nosotros continuamos viendo que aquí en Apocalipsis 12 vemos, dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon. Y el último verso nos dice a nosotros, ¿cierto? Y fue echado fuera ¿quién? El gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Y fue echado a dónde? A la tierra, y sus ángeles fueron echados con él y engaña, dice, a la tierra. ¿No es cierto? Esto lo vemos aquí. Si nosotros vemos que en el cielo hubo una división, la primera división de iglesia, ¿dónde fue? En el cielo. Mis hermanos, no es nada nuevo lo que vemos acá en la tierra. En el cielo fue la primera división de iglesia, se hizo en el cielo. ¿Y en cuántas partes se dividió? En dos. Solamente en dos partes. Dios con sus ángeles y Satanás con sus ángeles. Dos lados. Ahora vemos algo interesante. ¿Cómo fue que Lucifer llegó a engañar a los ángeles, mis hermanos? Eran seres santos. Los ángeles, Satanás no fue en el cielo, hizo una especie de política en el cielo. Cuando nosotros vemos en el hebreo, dice que hubo una gran batalla, quiere decir una política grande hubo en el cielo. Y Satanás explicó sus razones, pero él las explicó de una forma muy sutil para engañar. Y Satanás así fue como engañó. ¿Usted cree que Satanás fue en el cielo y le fue a decir a los ángeles, vamos a rebelarlos contra Dios y vamos a hacer un desastre acá y vamos a quemar llantas y vamos a hacer un desastre? ¿Eso fue lo que hizo Satanás? No. Los ángeles hubieran dicho, no, eso no está bien. Satanás fue muy sutil para engañarlos. Miren lo que dice aquí en Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio, ¿qué cosa dice? Me
sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a ¿quién? Al Altísimo. Mis hermanos, punto número 1. Satanás, miren lo que hizo aquí en el cielo. Quería sentarse en el trono ¿de quién? De Dios. Quería ser semejante ¿a quién? Al Altísimo. ¿Y cómo es el Altísimo? El Altísimo es santo, es amoroso, es misericordioso y es justo. Satanás quería sentarse en el trono de Dios y quería ser semejante a Dios. Satanás quería ser amoroso, Satanás quería ser misericordioso, Satanás quiso ser justo, Satanás quiso ¿qué cosa más? Ser santo. Esta fue la forma como Satanás engañó a los seres santos allá en el cielo. Les dijo, nosotros no necesitamos la ley de Dios para ser santos, ya somos santos. ¿No se dan cuenta? Nosotros ya somos santos, no necesitamos su ley. Nosotros podemos ser justos sin su ley. Nosotros podemos ser amorosos sin su ley. No necesitamos de Dios para ser buenos. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿No será que eso está de moda hoy en día en el mundo? No necesitamos la ley de Dios. Es más, no necesitamos a alguien que nos esté diciendo qué es lo que tenemos que hacer todos los días. Nosotros podemos ser buenos, podemos ser santos, podemos ser justos, podemos ser misericordiosos sin la ley de Dios. Así empezó en el cielo todo, mis hermanos. Y hoy en día se repiten esas mismas palabras. Satanás también quería tener el título ¿de quién? De Santo Padre. Por lo tanto, vemos nosotros aquí una palabra clásica, justificación propia. Mis hermanos, hoy en día, inclusive en la cristiandad de hoy, se habla que no se necesita la ley de Dios. Y un reino sin ley, ¿cómo se llama? Anarquía. Satanás quería un gobierno sin ley. Y muchos cristianos hoy en día quieren un gobierno sin ley. Esperan ir al cielo sin ley. Por lo tanto, miren, acá hay un principio. Vemos, en el cielo se habían separado dos partes. ¿Estamos hasta ahí? ¿Quién me está siguiendo? ¿Están siguiéndome en su película? ¿Amén? ¿Estamos? El cielo estaba dividido en dos partes. Dios y sus ángeles, y Satanás y sus ángeles. Ahora pregunta, ¿por qué Dios no eliminó a Satanás inmediatamente en el cielo? ¿Por qué? ¿Por qué no eliminó a él y a sus ángeles? Porque no lo ve como un Dios castigador y malvado. Había que justamente ver algo importante. Dios en el libro de Deuteronomios 19 había puesto un principio que si el Señor pone esos principios aquí en la tierra, también los tiene ¿en dónde? En el cielo. Miren, cuando se levantara testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiesen en aquellos días. El Señor puso un principio, dice, si dos hermanos se están peleando, discutiendo, no están de acuerdo, uno no puede ser juez sobre el otro. Si hay dos partes, necesita haber una tercera parte, ¿no es cierto? En el cielo, ¿cuántas partes había? Dos. ¿Estaba la tercera parte? No. El Señor ya tenía un plan justamente diseñado porque necesitaba una tercera parte para juzgar. Imagínense que yo y mi hermano que está allá tenemos un desacuerdo, ¿no es cierto? Yo pienso que tengo la razón y él dice, yo también tengo la razón. Y nos vamos a un juicio. Vamos a la corte, llegamos a la corte, ¿no? Llega mi hermano, está sentado allá y no me ve llegar a mí y de repente el policía se pone de pie y dice que pase el juez y me va a pasar a mí adelante, yo soy el juez. ¿Qué es lo que va a pensar mi hermano? Ya fue, ¿no es cierto? Ya perdí, ¿no es cierto? No era justo en el cielo eso. El universo estaba observando, mis hermanos. Por eso el Señor tenía diseñado una tercera persona. ¿Y quiénes iban a ser esas terceras personas? Miren, acá quiero que lean algo. El Señor tenía ya en mente diseñar o crear a la raza humana. Y la raza humana iba a ser, ¿qué cosa? Esa tercera persona. Nosotros fuimos creados, mis hermanos, para ser jueces, para juzgar. Fuimos diseñados para ser un jurado. Tú y yo estamos aquí porque nosotros vamos a ser un jurado.
¿Han escuchado que durante los 1000 años juzgaremos? Miren lo que dice la Biblia aquí. Ezequiel 28:17 dice: se enalteció su corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. ¿Delante de quién dice? De los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Quiénes son esos reyes? Nosotros, la raza humana. Nosotros, cuando Adán y Eva fueron creados, fuimos puestos en esta tierra como reyes. Otro texto: y de Jesucristo y el testimonio fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué dice? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Mis hermanos, Dios creó al ser humano para que el ser humano fuera un juzgado, para que nosotros seamos reyes. Pero desgraciadamente nosotros perdimos nuestro reinado, ¿verdad? Miren lo que dice aquí, 1 Corintios 6, 3, 1. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a quién? ¿A los ángeles? Mis hermanos, nosotros fuimos creados para juzgar a Satanás y sus ángeles. El Señor te creó a ti y a mí para que nosotros podamos sentarnos como jueces y decir justamente que Satanás es el malo y Dios es el bueno. Nos puso allí como término tercero. Algo importante que quiero que vean esta mañana: la selección del jurado. Dios no solamente va a poner un jurado por poner. Cuando aquí en la tierra se llama un jurado, se selecciona, ¿verdad? Hay ciertas características que tiene que tener un jurado. Si tú y yo vamos a ser jueces, tenemos que tener ciertas características. Primero, ¿cuáles son las características aquí en la tierra para seleccionar un jurado? Número 1, no haber tenido conocimiento previo del crimen. ¿Adán y Eva tenían conocimiento de lo que pasó en el cielo? No, ellos fueron creados después de la rebelión del cielo. Interesante, ¿verdad? Miren, es el mismo principio. Segundo, estos ciudadanos deben cumplir ¿qué cosa? La ley. ¡Wow! Esta mañana yo quisiera que ustedes se emocionen conmigo, porque esto es interesantísimo lo que vamos a encontrar aquí. Vamos a encontrar muchas coincidencias, entre comillas, muchas cosas que se cumplen. Miren, estos ciudadanos debían guardar la ley. En esta tierra, si uno quiere formar parte de un jurado, ¿tiene que ser un delincuente? No, una persona que guarde la ley. Y el Señor está buscando jueces que guarden ¿qué cosa? La ley. ¿Qué más? Deben conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y además dice que no se deben infundir sobre ellos, no se deben dejar de ¿qué cosa? Influenciar. Un jurado no debe dejarse influenciar. No, es que mi amigo dice, o que mi amiga dice, o que mi tío o mi tía. Mis hermanos, yo leo y yo sé lo que es bueno y lo que es malo y no me debo dejar influenciar. Amén. Por lo tanto, nosotros vemos aquí de que Dios crea un jurado. Satanás está en esta tierra y le dice a Dios: mira, ¿sabes qué? Yo ya dividí el cielo, yo tengo mi parte, tú tienes tu parte. ¿Está bien? ¿Y quién me va a juzgar a mí? El Señor le dijo: voy a poner un jurado para que te juzgue. Y Satanás dice: ¿y dónde está ese jurado? ¿Dónde está? Y buscando Satanás, y encuentra a Adán y Eva en esta tierra. ¿No es cierto? Dice: ellos me van a juzgar a mí. Tú has puesto a Adán y Eva, ¿tú crees que ellos me van a juzgar a mí y a mis ángeles? ¿Qué es lo que creen que hizo Satanás? Si sabe que alguien lo va a juzgar, ¿qué es lo que hizo con ellos? ¿Corromper a quién? A jurado. Y eso es lo que hizo Satanás. Vemos eso en Génesis. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Satanás sabían que ellos iban a ser jurados? ¿Sus jueces? ¿Sí? Y vino a corromperlos. Es más, miren lo que le dice acá. Satanás siempre habla entre verdad y mentira. Acá le dice: serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. ¿Les estaba diciendo la verdad? Miren lo que dice la Biblia. Dioses quiere decir Elohim, y Elohim significa jueces. Satanás le está diciendo: sí, ustedes van a ser jueces. ¿Ustedes quieren ser buenos jueces? A Eva le estaba diciendo: Eva, mira, ¿tú quieres ser una buena juez? Come de aquí, vas a ser un excelente juez. Mira inclusive cómo Satanás terminó engañando a Eva, pero para su lado. Y entonces cuando Eva come, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vemos acá: Adán y Eva comen del fruto y pierden ¿qué cosa? Su estatus como ciudadanos que debieran guardar ¿qué cosa? La ley.
cuando Adán y Eva comen del fruto, ¿siguen siendo jueces? Ya no. Pierden su estatus, mis hermanos. Ya no guardan la ley. Y Satanás quería que justamente pierdan ese estatus para que no lo juzguen. ¿Qué sucede más? Cristo viene al Edén e instituye el plan, ¿qué? El plan de salvación. Cuando Cristo viene al Edén, quiero preguntarles en esta mañana, cuando Cristo viene al Edén y le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué Cristo le preguntó? ¿Sabía Dios dónde estaba Adán? Sí. ¿Por qué se lo preguntó? ¿Saben por qué? Porque Cristo quería que Adán se dé cuenta que estaba, ¿qué? Perdido. Interesante, ¿verdad? Cristo le dice, Adán, ¿dónde estás? Y Adán tenía que darse cuenta de que estaba, ¿qué cosa? Perdido. Esa fue la forma como el Señor le hizo dar cuenta a Adán de que estaba perdido. Por lo tanto, nosotros vemos ahora que el Señor establece un plan de salvación para traer al perdido, ¿de dónde? A casa. Fueron expulsados del Edén, pero el Señor establece un plan de salvación para volver a traerlos ¿a dónde? A casa. Tú y yo debemos regresar a casa. Y el Señor estableció este hermoso plan de salvación que vamos a hablar en esta mañana. ¿Para qué? Para restaurar a la humanidad, para que sean ¿qué cosa? Ciudadanos que cumplan la ley. Mis hermanos, para nosotros volver al cielo debemos guardar la ley. Y para que sean jurados que conozcan la diferencia entre lo bueno y lo malo. Hasta aquí, ¿nos estamos entendiendo? Sí. Cuando tú vayas a dar un estudio bíblico a alguien afuera, cuando tú conozcas a alguien afuera, es importante que tú y yo conozcamos esto para que ellos entiendan que la ley, ¿no es cierto?, es el fundamento del trono de Dios en el cielo. Si la batalla en el cielo fue por la ley, sabemos que la batalla final en esta tierra va a ser por la ley de Dios. ¿Nos entendemos hasta ahí? Por lo tanto, nosotros vemos aquí que en Éxodo 25, con nuestra película vamos a avanzar ahora. Pongámosle forward y nos vamos a mover hasta la época de Moisés. ¿Estamos? Estamos avanzando en la Biblia. Y ahora estamos en la época de Moisés. Y el Señor le entrega a Moisés, ¿qué cosa? El santuario. En Éxodo 25 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El Señor, como plan de salvación, como un mapa para que ellos puedan conocer el mapa para regresar, les dice, les voy a dar este santuario, que es copia del que está en el cielo, para que ustedes puedan regresar a casa nuevamente. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha estado perdido? ¿Alguien está perdido? ¿No hubieran añorado tener en ese momento un GPS que les diga? Quiero preguntarles algo más, algo que a mí también me ha pasado. Estás perdido y estás buscando en las esquinas, no sabes a dónde ir y aparece una persona, se parece a una persona decente, confiable, y tú le dices, mira mi amigo, estoy perdido, ¿dónde está el lugar? Y te dice, oh mira, maneja una milla para allá, después haces a la derecha acá, después a la izquierda, avanzas otra milla más y allí vas a llegar al lugar. Tú sigues exactamente las indicaciones, una milla para acá, otra a la derecha, izquierda, de frente, llegas al lugar y estás en otro lugar, no es donde tú querías. La persona se parecía confiable, parecía que sabía lo que te estaba diciendo, tú pusiste en ella todas tus aspiraciones, todas tus esperanzas, confiaste 100% y terminas totalmente decepcionado. Mis hermanos, este mapa que el Señor nos dio, este diseño, nos muestra el camino al cielo exactamente como Dios quiere que lleguemos. Sin embargo, afuera, muchas personas están siendo guiadas por personas sinceras. ¿Sí me dejo entender? Les están diciendo sinceramente, parecen confiables, parecen buena gente, pero están dando direcciones totalmente equivocadas y esas personas van a terminar en otro lado. Por eso es que nosotros debemos entender justamente esto. Hay un principio en la Biblia que está en Salmos 77:13 que dice, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Este es el camino de Dios. Santo es tu camino. Cuando yo leí este texto en español, no lo entendí tan bien como cuando leí el original del King James Version en la versión en inglés. Miren lo que dice la Biblia en inglés. That way, oh God, is in the sanctuary. Esto dice el original en la Biblia.
Tus caminos, Señor, ¿están en dónde? En el santuario. Por eso un adventista del séptimo día debe entender esta doctrina del santuario, mis hermanos. Porque este realmente es el GPS que nosotros tenemos para llegar al cielo, no solo nosotros, sino para que la gente pueda llegar al cielo. ¿Cómo están en su película hasta ahora? ¿Estamos? Miren, el plan de Dios para traer al hombre de vuelta a su presencia está ¿dónde? En el santuario. Les entrega un diseño, un mapa, un modelo en miniatura que estaba ¿en dónde? En el cielo. El GPS de Dios. ¿Cómo se llama? Gran plan de salvación. Qué hermoso, ¿verdad? Ese es el GPS de Dios que nosotros debemos tener. Ese es el gran plan de salvación de Dios. Mis hermanos, aquí está todo el camino para que la raza humana regrese después de que se perdió. ¿Amén? Terminamos la primera escena de nuestra película y quiero que vayamos ahora a la segunda. Empezamos hablando sobre el gran plan de salvación. Estamos aquí, la escena número 2, y vamos a caminar en esta mañana en este sentido. Miren, quiero que vean algo importantísimo. Esto está dentro del santuario. El santuario tiene esa forma. ¿Cuántos se me están durmiendo en esta mañana? Pueden mirar a su derecha o a su izquierda si hay alguien que está cabeceando, ¿no es cierto? Y dígale, mi hermano, no te pierdas el GPS, ¿no es cierto? Miren, esto está dentro del santuario. Es importantísimo que nosotros entendamos esto. Miren aquí, a ver conmigo, ¿qué es esto? El altar del sacrificio. Y aquí adelante el sacerdote en las mañanas y en las tardes. En las mañanas y en las tardes el sacerdote llegaba al santuario en el oficio matutino y vespertino y hacía los sacrificios. Y este era el orden. Entraba por acá por la puerta y entraba aquí al altar del... Después del altar de sacrificio, de ofrecer, pasaba a este lugar que se llama la fuente o el lavacro. ¿Y qué cosa hacía allí? Se lavaba las manos, ¿no es cierto? ¿Qué cosa tenía en las manos él? ¿Por qué tenía que lavarse? Sangre. Había una mezcla de sangre y agua. Eso lo vamos a ver más adelante. Después de aquí, pasaba al lugar santo. Y entrando al lugar santo iba, ¿y qué cosa teníamos aquí a la derecha? La mesa de los... Este mueble, ¿cómo se llama? El altar del incienso. Y aquí tenemos el candelabro. Y después, una vez al año, en el día de la expiación, entraba al lugar santísimo donde está el arca del pacto. Y aquí justo está, ¿qué cosa? La ley de Dios. El maná y la vara de Aarón que floreció. ¿Se habían puesto a pensar ustedes que este diseño del santuario tiene forma de cruz? ¿Le ven la forma? ¿Lo ven? El diseño del santuario, mis hermanos, fue diseñado desde la eternidad para que tú y yo podamos aceptar y recibir el sacrificio de Cristo en la cruz. Ya el diseño del santuario tenía la forma de cruz, sabiendo de lo que Cristo iba a hacer en esta tierra por el plan de salvación para la raza humana. Amén. Miren, inclusive aquí en la Biblia nosotros tenemos segunda de Crónicas que el rey hizo además, Salomón hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro. El trono tenía ¿cuántas gradas? Aquí 6 gradas. Acá estaba el rey y cualquiera que quería acceder al rey tenía que pasar por 6 gradas. Miren, el trono tenía 6 gradas y un estrado de oro fijado al trono y brazos a un lado y al otro asiento y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también allí 12 leones sobre las 6 gradas. Mis hermanos, cuando nosotros vemos este plan de salvación con 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos para llegar al trono de Dios, nosotros empezamos ahora a ver, entre comillas le llamo yo coincidencias. Quiero que veamos algo importante. Ahora empiezan las coincidencias aquí. Y díganme ustedes si es coincidencia. ¿Será posible? Miren, el pueblo de Israel. Esta mañana mi hermano cuando estaba hablando de la elección nos habló que el pueblo de Israel justamente fue llevado ¿a dónde? De esclavos, ¿a dónde? A Egipto. ¿No es cierto? Estuvieron esclavos en Egipto ¿por cuántos años? 430 años y entonces Moisés los rescata de Egipto y para salir de Egipto, ¿qué cosa vemos nosotros?
¿Qué es lo primero que ellos tuvieron que hacer para poder salir ese día que salían de Egipto, la noche anterior? La Pascua. ¿Y qué parte del santuario aquí tiene que ver con tuvieron que matar a un animalito, un cordero, ¿no es cierto? Mataron el cordero, eso está en Éxodo 12. Y una vez que mataron al cordero, al día siguiente ellos escaparon al desierto. Y estando en el desierto, lo primero que se les presentó, ¿qué cosa fue? El Mar Rojo. El Mar Rojo. Tuvieron que cruzar el Mar Rojo. Y Pablo nos dice, ¿qué cosa? Que en el Mar Rojo representa, ¿qué cosa? Cuando cruzaron el Mar Rojo fue su bautismo. Qué coincidencia, ¿verdad? Vamos siguiendo. Cuando estaban en el desierto y ellos empezaron a pedir, ¿qué es lo que el Señor les proveyó del cielo? Pan. Pan del cielo. ¿Cuántos se emocionan esta mañana? Porque aquí no hay coincidencias. Amén. Una vez que estaban y comieron del pan, llegaron al monte del Sinaí y el Señor les dice, 3 días ustedes tienen que estar aquí. Y dice, buscar en sus corazones y orar y meditar y limpiarse. ¿Por qué? ¿Y eso representa qué cosa? Los 3 días de preparación, el altar del incienso. El altar del incienso representa, mis hermanos, la oración intercesora. Esa limpieza de corazón. Y una vez que ellos limpiaron su corazón, el Señor les dijo qué cosa eran ellos. Vosotros sois la luz del mundo. Van a ser ustedes mi testimonio ante el mundo. Miren, exactamente. Porque después de eso, ¿qué cosa es lo que iban a recibir? ¿De aquí a dónde pasaron? Iban a recibir la ley de Dios. ¿Cuántos están contentos porque el Señor es misericordioso? Amén. ¿Cuántos se emocionan de ver estas verdades? Amén. Miren, más adelante nosotros vemos una coincidencia más. Nuestro camino, ¿cómo debe ser a través de nuestro camino, a través del santuario? Miren, nosotros debemos aceptar el sacrificio de Cristo. ¿Está bien? Después de aceptar el sacrificio de Cristo, pasamos y debemos ser, a ver conmigo, después de ser bautizados estudiamos, comemos la palabra, debemos ¿qué? Orar, después debemos de dejar que nuestra luz brille, ser un testimonio para otros, y después debemos guardar los mandamientos de Dios. Amén. Este es el camino. Por eso mucha gente hoy en día anda confundida sin este GPS, sin este gran plan de salvación. Mucha gente allá afuera llega y acepta el sacrificio de Cristo y dice, amén, todo se dio en la cruz, ya está todo solucionado, soy salvo, siempre salvo. Pero si ellos conocieran que hay un mapa, sabrían que tienen que ser bautizados, ¿verdad? Tienen que comer de la palabra, orar, vivir una vida de testimonio y guardar la ley de Dios. Si ellos llegan aquí, se bautizan y comen la palabra y llegan acá y hasta acá, ¿están completos? No. El santuario nos muestra a nosotros que hay un programa completo para llegar de haber sido perdidos, regresar nuevamente a Dios. ¿Cómo van en su película? Bien, sigamos entonces. Miren, otra coincidencia. Miren cómo el pueblo de Israel, mis hermanos, el pueblo de Israel había aceptado la palabra de Dios. El Señor les dijo en el monte Sinaí, si ustedes guardan mis mandamientos, entonces serán mi pueblo, ¿verdad? Y ellos dijeron, ¿sí o no? Ellos dijeron, amén. Dijeron, sí. Pero a los días se olvidaron. Como nos pasa a nosotros a veces, ¿no? Y miren, el pueblo de Israel que tenía esta verdad, el Señor le dio estas verdades al pueblo de Israel para que la lleven a todo el mundo, mis hermanos. No era solo para ellos, era para que muestren este GPS a todo el mundo. Porque el Señor quería traer a todo el mundo. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Pero el pueblo de Israel se rebeló en querer llevar estas verdades. ¿Y qué sucedió? Miren cómo Israel, la rebelión de Israel contra el santuario. ¿Qué hicieron en este mueble? Establecieron ¿qué cosa? Altares a ¿quiénes? A otros dioses. Se contaminaron, en vez de lavarse se contaminaron, rechazaron la palabra de Dios, quemaron incienso a otros dioses, rechazaron la luz de Dios y finalmente rechazaron la ley de Dios de amor y misericordia. Y nosotros tenemos algo muy importante aquí. Vemos lo que hizo el pueblo de Israel. Miren,
También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Se habían revelado? ¿Cuántos me están siguiendo en esta mañana? ¿Estamos todavía en la película? ¿Sí? Estamos avanzando desde el cielo y ahora estamos con el pueblo de Israel que se revela. Y vemos todo el desastre que estaban haciendo en el santuario que el Señor les había dado. Lo rechazaron. Y por último vemos qué les pasó a ellos. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros. El Señor les mandaba un profeta, otro profeta y otro profeta. ¿Y qué hacían con los profetas? Los apedreaban, los aserraban. A Isaías lo partieron por la mitad. Imagínense, eso hacían con los profetas. El Señor les decía, no. Regresen al santuario, yo se los he dado para que lo proclamen, y ellos rebeldes. Ahora miren, y menospreciaban sus palabras, burlando a sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y no hubo remedio, por lo cual trajo contra ellos al rey ¿de quién? De los caldeos, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos ¿a dónde? A Babilonia. Quiero que me sigan en la historia. Vemos, en resumen, vimos que Satanás, Lucifer, se rebela en el cielo, ¿no es cierto? Divide el cielo en dos. La rebelión, ¿contra qué cosa fue? Contra la ley de Dios, ¿no es cierto? Dios crea en esta tierra al jurado y él viene y ¿qué hace con el jurado? Lo corrompe, ¿no es cierto? El Señor se hace presente, le muestra a Adán y Eva que estaban perdidos y les da su plan de salvación, su GPS, ¿no es cierto? Les entrega el GPS y este pueblo que tenía que llevar este GPS, mostrarle al mundo cómo podían regresar a Dios. ¿Qué hacen? Se rebelan. Por lo tanto, el Señor dice que trae a otro rey de afuera, un rey pagano, para que los castigue. Es como cuando tú estás en un equipo de fútbol y no estás jugando bien. ¿Qué hace el entrenador? Te dice, ven para acá, me sientas acá en la banca, ¿no es cierto? No te estás portando bien, ¿no? El Señor los pone en la banca, mis hermanos, al pueblo de Israel. ¿Sí me entienden hasta esa parte? Y son llevados a Babilonia. ¿Por cuánto tiempo? 70 años. El Señor les da la profecía y les dice, mira, ustedes van a ir a Israel, se van a la banca para que se pongan en orden por 70 años. Y estando allá, nosotros vamos a empezar ahora a ver la escena número 3, la profecía de las 70 semanas. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Ya estaban al final de los 70 años. Es lo que estamos leyendo en nuestras lecciones ahora, ¿verdad? Estaban al final de los 70 años. Y estaban a punto de regresar. Ya hemos estudiado de Nehemías, habíamos estudiado de Esdras, ¿no es cierto? Ya están en el proceso de regreso. Y en los últimos años, los últimos 3 años, Daniel recibe una visión del Señor. Y el Señor le muestra a Daniel y le dice, le voy a dar a mi pueblo 70 semanas. Le voy a dar 70 semanas porque esas 70 semanas que representan un tiempo en este pueblo de Israel que va a regresar nuevamente a Jerusalén, va a reedificar Jerusalén, va a reedificar nuevamente el muro, y este pueblo tiene que prepararse para la venida ¿de quién? Lean conmigo aquí. 70 semanas determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar, ¿qué cosa dice? La prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué iba a suceder en la profecía al final de estas 70 semanas? ¿Quién iba a venir? El Mesías. Y este pueblo rebelde de Israel, que había pasado 70 años en Babilonia castigados, el Señor le dice, les voy a dar una segunda oportunidad. Les voy a dar una oportunidad más para que ustedes regresen, reconstruyan el templo y preparen al mundo para la venida ¿de quién? Del Mesías, porque al final de las 70 semanas venía el Mesías. Mis hermanos, en pocas palabras, en resumen, la profecía de las 70 semanas es una profecía de misericordia. 70 semanas quiere decir 70 veces 7.
Cuando Pedro en Mateo le pregunta a Jesucristo, Maestro, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me molesta? Todos los días. ¿A 7 veces? ¿Qué le dice Jesucristo? Hasta 70 veces 7. 70 veces 7 es un término de misericordia, mis hermanos. Es un término, cuando usted escuche de ahora en adelante la profecía de las 70 semanas, lo más importante que le debe recordar, y ya no puede estar en duda, es las 70 semanas es un tiempo de misericordia que el Señor le dio al pueblo de Israel para regresar y ponerse en orden. Y el Señor le dijo, si ustedes no se ponen en regla, no se ponen en orden estas 70 semanas, las cosas se van a poner negras para ustedes. Porque esa es la última misericordia que tenían. Amén. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se pusieron en orden? No, nuevamente. Mis hermanos, es como que el Señor le entrega el balón para que lo lleven de acá hasta allá al pueblo de Israel, y ellos empezaron a llevarlo y lo tiraron el balón. ¿No es cierto? Miren acá, solamente en este cuadro es sencillo. Ver estas 70 semanas cubre desde el año 457 hasta la venida del Mesías. Cubre el Imperio de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma imperial. No vamos a hablar en detalles, yo quiero que ustedes ubiquen la foto grande aquí. Y después cuando estudien sus 70 semanas, ustedes van a poder entender. Aquí el Señor les dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes de que salgan a la luz, yo las haré notorias. El Señor no quiere que tú y yo andamos perdidos en este mundo sin saber. Mis hermanos, tenemos nosotros profecías en la Biblia. La razón por la cual tú y yo somos cristianos y creemos en Dios es porque creemos en un Dios que es capaz de ver el futuro. Hay muchas religiones allá afuera que dicen tener la verdad, ¿verdad? Tienen a Buda, tienen inclusive a los musulmanes que tienen el Corán. Yo la última vez que vi en el Corán, la profecía más larga que tienen es de 32 años. Mis hermanos, pero nosotros como cristianos tenemos unas profecías que demuestran que Dios conoce el futuro. Cuando usted quiere darle un estudio bíblico a alguien que no cree en Dios, simplemente muéstrele Daniel 2, la estatua de Nabucodonosor. Cómo Daniel en ese tiempo tuvo la revelación de Dios de mostrarle cuántos imperios iban a venir. Iba a venir Daniel estaba acá, iba a venir Medo-Persia, Grecia, Roma. Una visión hacia el futuro. ¿No es bueno entonces confiar en Dios? ¿Es bueno? ¿Podemos tener confianza en Dios? Por lo tanto, entonces, ahora esto es lo que sucede aquí. En nuestra película tenemos una escena muy triste. El pueblo de Israel rechazó esta última oportunidad que tenía las 70 semanas. Vino el Mesías y no estuvieron preparados. No lo estaban esperando. Se rebelaron. Vemos la situación de los fariseos, ¿verdad? Y entonces el Señor dice, les voy a quitar a ustedes, a este Israel literal, les voy a quitar este GPS y se lo voy a entregar ¿a quién? A los gentiles y a los judíos. Entonces nosotros vemos una transición del Israel literal porque la cortina se rasgó. Y el Señor les dice ahora a ellos, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Qué importante que nosotros veamos esto. El pueblo de Israel se rebela contra el GPS de Dios. Y entonces, ¿ahora qué sucede? El Señor les quita a ellos ahora el balón y dice, mira, ¿saben qué? Yo voy a tener, ustedes ya no serán más mi pueblo. Mucha gente en Israel dice seguir siendo el pueblo de Dios, pero el Señor dice aquí en su palabra, nosotros vemos en Mateo 2, por tanto, se les quita, dice, vuestra casa quedará, ¿qué cosa? Desierta. ¿Y ahora qué hace el Señor? Ahora pasa al Israel espiritual, que está conformado por judíos y gentiles. Judíos que se convierten al cristianismo y gentiles que se convierten al cristianismo. Por lo tanto, nosotros vemos que los judíos y los gentiles, ¿quiénes son? No es judío el que es exteriormente o el que es circuncidado. El Señor dice, yo quiero cristianos que sean circuncidados ¿de dónde? Del corazón. Y el Señor les entrega ahora su mensaje a ellos. Empieza a trabajar ahora con este nuevo grupo de gente porque los de Israel rechazaron el mensaje. ¿Estamos? Un punto más.
Este templo terrenal que tenían, este santuario que el Señor había mandado construir a Moisés, cuando el templo se rasga, quiere decir que ya no hay más este tipo de oficio de santuario en esta tierra. Cristo asciende al cielo, al verdadero santuario, y empieza a oficiar ahora desde el verdadero santuario, el original en el cielo. Y ya no tienen más templo en la tierra. ¿Estamos en la película esta mañana? ¿Qué sucede aquí? Antes de pasar a esta diapositiva, quiero que entendamos algo. Satanás, mis hermanos, vio que había tenido éxito interfiriendo, ¿qué cosa? El santuario de Dios acá en la tierra, ¿verdad? Y Satanás ve que ahora Cristo va al santuario de donde Él salió en el cielo. ¿Se pueden imaginar ustedes cómo se sintió Satanás cuando vio el santuario aquí en la tierra? Él que andaba en esta tierra para arriba y para abajo y decía, todo es mío, yo lo tengo todo bajo control, y de repente mira y encuentra el santuario ahí en la tierra, de donde Él fue echado del cielo. El santuario podía revelar a la raza humana quién era Lucifer. El santuario podía revelar a la raza humana cuál fue la rebelión que él hizo en el cielo. El santuario podía desenmascararlo completamente. Y nosotros vemos que Satanás ve que el santuario podía finalmente traer a esta raza humana, restituirlos como jurado, para juzgarlo a él. ¿Y qué creen que hizo Satanás entonces? Le abrió una lucha directa ¿contra quién? Contra el santuario y contra los que guardaban el santuario. ¿Sí me entienden? Ahora veamos, miren, el Nuevo Testamento. Ya hemos llegado aquí, hemos corrido por todo el Antiguo Testamento y ahora vamos a empezar con el Nuevo Testamento. ¿Cuántos están contentos que llegamos a la mitad de la película? Amén. Bueno, el Nuevo Testamento, miren aquí. ¿Será que el Nuevo Testamento también tiene que ver con el santuario? ¿O quedó ahí anteriormente? Para que vean cómo el santuario cubre todo, mis hermanos, todo lo que hacemos en esta tierra. En el Nuevo Testamento tenemos los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿De qué hablan Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Del sacrificio, la vida de Cristo, ¿no es cierto? Mis hermanos, los libros del Evangelio tienen que ver con este mueble de santuario, justamente la vida y el sacrificio de Cristo. El siguiente libro que viene en el Nuevo Testamento, que es el libro de Hechos, ¿con qué mueble se relaciona? El bautismo del Espíritu Santo. ¿No ese es el tema de Hechos de los Apóstoles? Más adelante tenemos aquí a estos tres, justamente de Romanos hasta Judas. Desde Romanos hasta Judas, un libro antes del Apocalipsis, nosotros vemos justamente que hablan de qué cosa, de la palabra de Dios, hablan de la intercesión de Jesucristo y hablan de qué cosa, del testimonio. Y por último, el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, ¿cuál es el tema principal? La ley y el trono de Dios. Qué interesante ver el santuario desde esta perspectiva, ¿verdad? Interesantísimo. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Amén. Vamos a ver una coincidencia más, como le llamo yo. Miren, ¿cómo desciende Cristo del cielo? Mis hermanos, cuando hablamos de que el santuario es de GPS, el santuario por donde lo utilice funciona. Miren, Cristo descendió desde su trono y vino a este mundo. ¿Qué cosa fue? La luz del mundo. Vivió una vida de oración y vivió de la palabra de Dios. Después fue bautizado y después, por último, fue crucificado. ¡Wow! ¿Será coincidencia? Una más. Otra coincidencia más. Miren, la vida de Cristo, ¿cómo funcionó en esta tierra? Cristo nace entre los animales, ¿verdad? Nació en un pesebre, entre los animales. Los animales que nacían eran nacidos, nacían como ¿qué cosa? Para hacer sacrificio. Cristo nace como un sacrificio vivo. ¿Y a dónde fue llevado? ¿No es cierto? Cristo nace aquí como un sacrificio. Luego de haber nacido como un sacrificio vivo, ¿qué pasa con su ministerio? Inmediatamente después, ¿qué es? Bautizado. Después de ser bautizado, el Espíritu lo lleva ¿a dónde? Al desierto, ¿no es cierto? Y en el desierto tiene 3 tentaciones. ¿Cuál fue la primera tentación? ¿Será coincidencia?
¿Qué dicen ustedes? Algunos dirían, wow, ¿no es cierto? Miren, en el desierto Satanás lo tienta y tiene que ver con la primera de lo que hablamos anoche, ¿verdad? El apetito. No vamos a hablar más de eso en esta mañana. Miren, la primera tentación tiene que ver con el pan. Satanás lo tienta. La segunda tentación, Satanás lo lleva a una parte alta, un pináculo, y le dice, aviéntate y ora para que tus ángeles te rescaten. Esa es una oración presuntuosa, mis hermanos. No es una oración que nosotros debiéramos hacer al cielo. Pero Satanás lo tienta para que él haga ese tipo de oración. La otra tentación le dice aquí, inclínate a cambio de gloria. Satanás lo lleva a un lugar alto y le muestra a todo el mundo. Le dice, tú has venido a salvar a todos ellos. Ellos son tu gloria, te la voy a dar si tú te arrodillas ante mí. Solamente adórame y te doy a todos ellos que has venido a rescatar. Por último, Cristo sale de las tentaciones, sale del desierto y empieza su ministerio y predicó en su ministerio, ¿qué cosa? La ley de Dios y la misericordia de Dios. Qué interesante, ¿verdad? ¿Están viendo ahora realmente el santuario? ¿Cómo funciona? El santuario tiene que ver, mis hermanos, en cómo nosotros vamos a determinar nuestro destino. Si no tenemos un santuario, es imposible que lleguemos nuevamente al cielo. Vamos a terminar como esa persona que nos da las indicaciones y vamos a terminar perdidos por allí. Miren, una más. Una vez que Cristo empezó su ministerio, da su primer sermón. El famoso sermón del monte de Mateo 5, ¿verdad? ¿Será que también el santuario tiene que ver con ese sermón? Miren, véanlo conmigo. En el primer mueble, el Señor dice, bienaventurados los que lloran. Mis hermanos, hace un poco estuve viendo algún tema que hablaban sobre el llorar por las cosas que nos suceden a nosotros como cristianos en esta tierra. Pero a veces nos olvidamos que no somos nosotros las personas más importantes en este planeta. El carácter de Cristo está de por medio. Cuando en el Sermón del Monte Cristo dice, bienaventurados los que lloran, es bienaventurados los que lloran por lo que le hicieron a su maestro. Bienaventurados los que lloran por lo que hacen, por lo que tú y yo hacemos cada vez que cometemos un pecado. Nosotros clavamos a Cristo en la cruz nuevamente. Cada vez que tú y yo pecamos y cedemos a una tentación, Cristo es humillado. Satanás se regocija. Por eso el Señor dice, bienaventurados los que lloran por lo que sus pecados causan a Cristo. Luego, en el número 2, en el siguiente mueble, dice, bienaventurados los de limpio corazón. Más adelante, bienaventurados los que tienen, ¿qué cosa? Hambre y sed de justicia. Tiene que ver con la comida. Pasamos acá al incensario, dice, bienaventurados los pacificadores, aquellos que viven una vida de oración, una vida de intercesión. Se asemejan a Cristo. Y luego acá dice, bienaventurado, dice, vosotros sois, ¿qué cosa? La luz del mundo, mis hermanos. La Biblia dice, nadie prende una lámpara y la pone debajo de la mesa, sino encima de la mesa para que la luz brille. ¿No es cierto? Qué interesante. Y cuando Cristo pasa aquí, y cuando vemos acá lo último que dice Mateo 5, dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, y bienaventurados los misericordiosos. Este es de mercy seat aquí de Dios. Y Él dice, no he venido a quitar la ley, sino he venido a cumplirla. Vemos aquí que el mismo sermón del monte tiene que ver con el santuario. Qué interesante, ¿verdad? Una coincidencia más les doy. Miren, en la cruz, ¿qué sucedió? En la cruz, Cristo se sacrificó por nosotros como el Cordero de Dios. Fue la fuente de vida. El pan de vida que se partió fue Él. En Cristo, en la cruz, fue ¿qué cosa? Nuestro abogado, intercesor. Perdónalo porque no saben lo que hacen. En la cruz, Cristo era la luz del mundo, mis hermanos. Y en la cruz, ¿qué cosa dice? Era la ley de Dios en persona. Lo pusieron en un trono, no le pusieron ahí arriba Inri, el rey de los judíos, en la misma cruz. En la cruz, mis hermanos, también Cristo fue herido en cada uno de estos muebles.
En cada uno de los muebles que vemos allí, ¿cómo van con su película? Dicho de paso, no quiero que... Yo los veo bien calladitos, me imagino que están viendo la película bien concentrados, ¿no? Por eso que están en silencio. Bueno, lo voy a dejar que se concentren en su película entonces. Vamos a seguir. En la cruz, Cristo también fue herido en cada uno de los muebles. Miren, aquí fue clavado, ¿dónde? A ver, díganme ustedes. En los pies. Aquí fue clavado en su mano izquierda, en su mano derecha, ¿no es cierto? Cuando querían verificar si murió, le pusieron una lanza en su costado. ¿Y qué salió? Cuando el sacerdote pasaba por aquí, ¿qué cosa se lavaba las manos y salía qué cosa? Agua y sangre. Muchas coincidencias, ¿verdad? ¿No? Y por último, Cristo, ¿qué cosa dice? Murió de un corazón quebrantado. Y vemos acá que tenía una corona de espinas, mis hermanos. Fue coronado en la cruz. Qué importante que nosotros encontremos ahora este sentido al santuario, mis hermanos, que nosotros debemos conocer. Muchos como adventistas del séptimo día, a veces... Cuidado. ¿Alguien lo puede recoger? ¿Va a recoger con un cable? Muchos de nosotros como adventistas del séptimo día, mis hermanos, a veces no hemos predicado el mensaje del santuario, esta doctrina del santuario tan hermosa porque no la habíamos entendido. Pero gloria a Dios porque el Señor nos muestra estas verdades, amén. Para que nosotros consideremos esta doctrina tan hermosa del santuario para llevarla al mundo y no hagamos como el pueblo de Israel. Miren, en la cruz Cristo fue rechazado. Y en la cruz vemos nosotros cómo el pueblo de Israel, que tenía que llevar este mensaje, cómo terminó rechazándolo. Miren, rechazaron su sacrificio de amor en la cruz. Su sacrificio. Rechazaron el deseo de Dios para que sean, ¿qué cosa? Limpios, purificados. Rechazaron el amor de Dios que nos sostiene. Rechazaron el corazón intercesor de Dios. Rechazaron la luz de Dios. Y por último, rechazaron la ley del amor de Dios. Por eso nosotros vemos aquí en Juan 19:15, pero ellos gritaron, refiriéndose a los fariseos, al mismo pueblo de Dios. Dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestros reyes de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. ¿Saben lo que quiere decir César? ¿Qué quiere decir César? ¿Qué dice ahí? Cortado, separado. ¿Quién fue separado del cielo? No tenemos a otro rey que César. ¿Con quién se identificaron ellos? ¿Quién era el rey de ellos literalmente? ¡Qué coincidencia! Mis hermanos, la Biblia no tiene coincidencias. Todo está escrito claramente. Por lo tanto, el propósito del Evangelio es ¿qué cosa? Cuando nosotros nos reunimos aquí, cuando predicamos la palabra de Dios, ¿cuál es el propósito? Hacer santuarios. Mis hermanos, ¿no dice la palabra de Dios? Pues nosotros somos templo ¿de quién? Tú y yo, cada uno de nosotros somos una carpita chiquitita, somos un pequeño santuario. Y en ese pequeño santuario debe estar todo el santuario, todos los muebles que hemos estudiado esta mañana del santuario tienen que estar en tuyo. Nosotros tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo, tenemos que ser bautizados, tenemos que comer de la palabra, tenemos que vivir una vida de oración, tenemos que tener un testimonio al mundo y tenemos que guardar la ley de Dios. Cada uno de nosotros somos un santuario chiquito. Cada vez que un alma se convierte a Dios, se convierte en un... Cada alma, cada santuario debe tener los elementos del santuario, mis hermanos. ¿Quién fue el más grande armador de carpas aquí en la tierra? Un punto para ustedes, ¿no es cierto? Pablo era un fabricante de carpas por oficio. ¿Y cuál era el trabajo de Pablo? Hacer santuarios, mis hermanos. En el Nuevo Testamento eso es lo que nosotros vemos, ir y hacer santuarios. Y cuando tú haces un santuario, tú estás realmente atrayendo a un jurado. Cada alma que se convierte, cada persona que viene a Cristo, es una persona más para el jurado de Cristo. Amén. Por lo tanto, vemos nosotros lo que pasó.
Habíamos visto que Satanás se enfureció, no quiso que la gente conociera este GPS, que conociera el santuario, no quiso que la gente conociera realmente lo que él hizo en el cielo. Por lo tanto, dice que desató una persecución para destruir los santuarios, destruir la imagen de Dios y destruir el mapa de regreso, mis hermanos. El santuario es el mapa de regreso para que tú y yo regresemos a Cristo. Sin ese mapa no podremos regresar. Por lo tanto, nosotros estamos ahora aquí. De aquí vamos a ir rapidito ya. Mis hermanos, hemos visto en resumen la rebelión al cielo. Hemos estudiado sobre el GPS. Hemos hablado sobre la profecía de 70 semanas. Les pregunto, a ver si me entendieron. ¿Cuál es el tema de la profecía de 70 semanas? ¿Qué es lo que se le viene a la mente? ¿Es un tiempo de qué? Misericordia, sus 70 veces 7. ¿Será que Satanás en el cielo tuvo sus 70 veces 7 también? El Señor también le dio su tiempo de misericordia. Y el Señor es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y ahora nosotros vamos a ver esta escena. Esta es la escena más triste, mis hermanos. Esta es la escena mucho más triste. ¿Por qué? Porque aquí el pueblo de Israel en estas 70 semanas, el Señor le da su tiempo de misericordia. Ellos rechazan estas 70 semanas. Viene el Mesías. Ellos no lo esperaron, lo rechazaron. Y el Señor le entrega ahora el balón a los cristianos. ¿No es cierto? Gentiles y judíos, todos los que ahora aceptaron a Cristo. Y el Señor les dice, lleven ustedes hacia adelante esto. Nosotros vemos en la Biblia justamente, esto es lo que estamos estudiando. La profecía de las 70 semanas es un tiempo pequeño aquí, hasta la venida de Cristo. Lo que nosotros vamos a ver es estos 1260 años que están acá en este tiempo de línea, que ambos son parte de la profecía más grande de la Biblia, 2300 años. Esta profecía de los 2300 años tenía que cumplirse en 1844, y eso es lo que vamos a ver cuando terminemos con los 1260 años. En esta profecía de 1260 años nosotros vemos algo interesante. Es el tiempo, así como los 70 semanas es un tiempo de misericordia, la profecía de los 1260 años es un tiempo de engaño. Satanás interfirió el santuario. El mensaje del santuario lo interfirió completamente. Cristo ahora ha estado en el cielo. Miren, Cristo ahora ha estado en el cielo, en el verdadero santuario. ¿No es cierto? De acuerdo al libro de Hebreos. No hecho por hombres, no hecho por mano de hombres, sino del mismo. Ahora, Cristo está allí, Satanás está acá en la tierra y ya no tiene un santuario. Ya no tiene él un santuario para confundir a la gente. Entonces Satanás hace primero, persigue a los hijos de Dios que guardan el santuario a través de los mismos de Israel, literal. No funciona y empieza a utilizar ahora a Roma, literal. Los romanos quemaban a los cristianos, ¿no es cierto? Pero Satanás pronto se da cuenta que cuanto más quema, más cristianos salen. Como semillas eran tirados y dice que salían por todos lados como semillas. Y Satanás dice, esto no está funcionando. Ahora Satanás va a utilizar a una Roma, ya no literal. Se crea una Roma, ¿qué cosa? Una Roma papal, una Roma espiritual, digámoslo así. ¿No es cierto? Y la utiliza para perseguir al pueblo de Dios, pero ve que persiguiendo y persiguiendo no era tan efectivo. Entonces Satanás ahora se crea un nuevo santuario. Y el santuario que está acá en la tierra, el Señor, Satanás a ese santuario le empieza a falsificar los muebles acá en la tierra. Y se crea su santuario aquí en la tierra. Y de eso trata la profecía de los 1260 años. Vemos que en Daniel 7 justamente se levantaría, ¿quién dice aquí Daniel? Lean conmigo. Mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía de ¿dónde? Dentro de ellos. Este cuerno pequeño iba a ser utilizado por los 1260 años. ¿Para qué? Para pisotear y para falsificar cada uno de los muebles que habíamos visto nosotros en el santuario. Miren cómo fue. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Este cuerno pequeño iba a hacer eso, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados dice en su mano, ¿cuánto? Tiempos y medio tiempo. De aquí, de donde nosotros sacamos la profecía de 1260 años. Iban a pasar 1260 años, mis hermanos, de oscuridad en esta tierra.
iba a pisotear al pueblo de Dios, iba a pisotear su santuario. Pero lo más importante, quiero que vean, iban a pasar 2300 años y esto iba a ser restaurado aquí. Por lo tanto, nosotros vamos a ver algo importante. En estos 1260 años, este cuerno pequeño se levanta ¿de dónde? Perseguiría al pueblo de Dios, quebrantaría la ley, arrancó 1/3 de los reinos, dominaría Europa por más de 1200 años, hablará blasfemias en contra de Dios y lo hará bajo la apariencia de... Eso es clave, mis hermanos. Todo lo que hizo este poder, lo hizo bajo la apariencia de ¿qué? De santidad. Qué interesante. Esto simplemente es un dato para que vean las fechas. Más adelante nosotros quiero que veamos aquí. Y aquí es donde nosotros vemos la parte muy triste, cómo el santuario fue falsificado. Cada mueble de lo que hemos visto en el santuario fue alterado y le cambió el curso a lo que el Señor quería. Miren, es como que el pueblo ahora salió del cristianismo, porque en Mateo 24:14 dice: será predicado este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces vendrá el fin, ¿verdad? Salieron ellos a predicar y fueron interceptados por Satanás. ¿Sí me entienden? Y tuvieron que pasar 1260 años de intercepción. Miren cómo Satanás en este tiempo falsificó todo. Falsificó la imagen de Dios. El altar de sacrificio, el altar donde Cristo murió, ¿cómo lo falsificó? ¿Qué dice aquí? El sacrificio de Cristo fue echado por tierra y reemplazado ¿por qué? Por las penitencias, la Eucaristía, las indulgencias. Ya no es suficiente. El santuario nos dice a nosotros que Cristo murió por ti y por mí una sola vez, y nosotros debemos aceptar el sacrificio de Cristo, y no hay nada que yo pueda hacer para obtener la salvación, solamente aceptando el sacrificio de Cristo. Este poder dijo que no. Ustedes tienen ¿qué cosa? A través de la Eucaristía, ¿qué cosa hacen? Sacrificar a Cristo constantemente, cada vez que se hace la misa. Miren, estas son las palabras justamente de ellos. El poder del sacerdote es el poder mismo de la persona divina, porque la transubstanciación del pan requiere tanto poder como en la creación del mundo. Miren lo que dicen ellos, ¿no? Esto es el poder que tiene el sacerdote. Así el sacerdote puede ser llamado el creador del creador. Eso está escrito ahí. Imagínense cómo ellos se atribuyeron ser inclusive creadores del mismo Dios. ¿Qué más? ¿Cómo falsificaron la fuente? El bautismo fue echado por tierra y reemplazado por el bautismo de los niños por aspersión. ¿Cómo fue bautizado Cristo? Por inmersión. Y dijeron, no, así nomás que sea bautizado. Y a los 8 años, digo a los 8 días, ¿no es cierto? El bautismo tiene que ser tuyo, tenemos que ser bautizados conscientes, aceptando las verdades. Pero ellos dicen, no es necesario, y no lo vamos a hacer ni siquiera bajo agua, y encima todavía lo vamos a hacer sin ni siquiera sepan ellos lo que está pasando. ¿Alteraron qué? El mueble. ¿Qué más alteraron acá? Miren, el pan, la palabra de Dios fue echada por tierra, reemplazada por las tradiciones. Mis hermanos, la Biblia fue quitada y se introdujo tradiciones en el mundo. ¿Sufrimos hoy en día de estas alteraciones todavía? Era prohibido tener una Biblia. Y si tú querías leer tu Biblia, mis hermanos, ¿qué es lo que te decían ellos? No, tú eres de abajito, tú eres pueblo. Tú no eres sacerdote, tú no has estudiado doctorado, ¿cuántas maestrías tienes? ¿En qué universidad has ido para estudiar tu doctorado, para explicarme de la Biblia? ¿No es esa la mentalidad que pusieron allí? La Biblia solo la interpretan los sacerdotes. Así que tú mañana, hermano, quieres predicar y te decían, no, ¿dónde has estudiado? ¿Cuál es tu certificado? ¿Afectó al mundo eso? Así hizo ese poder. Miren, ¿qué pasó aquí con el altar del incensario? Le dicen, la intercesión de Cristo fue echada por tierra, reemplazada por el confesionario, mis hermanos. ¿Alguno ha sido católico acá? ¿Ha ido a un confesionario? ¿Qué hay en un confesionario? Miren, el confesionario es una imagen que representa el santuario. El confesionario está dividido por una cortina y tiene a un lado una persona que hace de hombre y de otro lado la otra persona que hace de Dios. ¡Qué bien! Miren,
Aquí está un confesionario. Todo esto bajo la apariencia de santidad. Este hombre se hace pasar por Dios. Y acá hay un ser humano. Él le tiene que confesar sus pecados. Alteraron todo porque Cristo dijo, no tienen otro intermediario entre Dios y el hombre más que Cristo, dijo él. Y ellos alteraron, no, tú tienes que venir y confiesar tus pecados, nosotros te vamos a perdonar, la Virgen María te va a perdonar. Y empezaron a alterar el santuario, mis hermanos. ¿Cuántos están contentos de estar aquí esta mañana? ¿Amén? ¿Cómo van con su película? ¿Bien? ¿Concentrados allí? Vamos a seguir. Miren, por último, que vemos acá cómo se alteró este mueble de acá, del candelabro. El testimonio de la iglesia fue echado por tierra, reemplazada por la edad oscura. Se removió el testimonio de los cristianos. Les más, le decían, si tú quieres predicar, si tú quieres ser un testimonio, quieres ser la luz del mundo, ven, te vamos a poner en un palo y te quemamos acá, así vas a dar tu testimonio. Esa era la forma de predicar. Y eso era realmente cómo se cambió. Por último, ¿qué hizo este poder? Por último, con este mueble, ¿cómo lo cambió? ¿Qué dice? La ley de Dios fue, ¿qué cosa? Echada por tierra. Y el sábado fue reemplazado, ¿por qué? Por el día domingo. Cambió este poder instituido por Satanás en los 1260 años de oscuridad. Cambió todo el santuario. Mis hermanos, no es coincidencia. Lo que ustedes están viendo esta mañana no es coincidencia. Esto fue alterado sabiendo lo que estaba haciendo Satanás. Él sabía. Más adelante miren lo que sucede aquí. ¿Cómo cambió este poder? Un hombre que se hace llamar, ¿qué cosa? ¿Cómo se quería hacer llamar Satanás en el cielo? Semejante al Altísimo, ¿no es cierto? Quería ser Santo Padre. Instituyó a su Santo Padre en la tierra. Y más interesante, mira, ¿qué tiene al lado de él? ¿Dos querubines? ¡Wow! ¿Se habían dado cuenta de eso? Inclusive tiene 2 querubines a su lado. No solo 2 querubines, pero tiene a 4 ancianos alrededor también. Como está en el Apocalipsis. No es coincidencia, mis hermanos. Como dirían allá en Perú, no da puntada sin hilo. ¿No es cierto? Él sabe lo que está haciendo. Nosotros a veces vivimos engañados, pensamos que a veces cuando se nos presenta una situación decimos, no, está bien, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. No sabemos que hay una lucha para selección de jurado aquí en esta tierra, mis hermanos. Cuando nosotros estamos a punto de caer en una tentación, pensemos, yo he sido creado para ser un jurado y pedir la ayuda de Dios, porque Satanás quiere que tú seas destituido de jurado. Más adelante, miren, esto lo conocemos, Vicarius Filidei, es el número romano que tiene este cuerno pequeño aquí, y que suma ¿cuánto? 666. Eso está en Apocalipsis 13:18. Quiero que veamos ahora realmente cómo se alteró todo acá. Entendemos, ¿verdad? Cambiado, 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 cambiado y cambiado. Y todo esto fue cambiado bajo una imagen de santidad. Mis hermanos, nosotros vemos inclusive que el día de la semana fue cambiado. Hoy en día, yo los puedo retar a que vayan al internet. Recuerden ustedes, bueno, entren después del sábado a su Google y busquen un calendario que empiece con el día domingo, como primer día de la semana, ¿no? ¿No lo van a encontrar? En todo el internet ustedes van a encontrar calendarios que empiezan como lunes, primer día de la semana, y tienen al domingo acá como séptimo día de la semana. Búsquenlo. El mundo está siendo preparado para de una vez guardar el día de reposo como el día domingo. No van a encontrar. Dentro de muy poco estas generaciones ya no podemos ver ni siquiera en el internet cómo era el calendario anterior. Usted le pregunta a cualquiera, le dice, ¿cuándo es el séptimo día de la semana? Y todos les dicen, el domingo. Y tú le dices, no, buscas en tu Biblia, ya la Biblia la cambiaron, dice el domingo. Buscas un calendario en Google, ya lo cambiaron, dice domingo. Dice, ¿dónde me sacaste eso? Ya está.
Mis hermanos, todo esto está siendo estructurado para que este mundo guarde el día de domingo, porque Satanás sabe que el día de reposo es el día sábado y está en la ley de Dios. Como su rebelión fue contra la ley de Dios, Él está cambiando todo. Miren, el falso cristianismo y el ateísmo es el rechazo ¿a qué? Al GPS de Dios. ¿No es cierto? Vemos que fue alterado acá, alterado acá, alterado acá, alterado acá y alterado acá. Por último, salimos de nuestra rueda, mis hermanos, de acá, 1200 años de oscuridad en la tierra. ¿Estamos en nuestra película en esta mañana? Esta es la parte más hermosa. Yo quiero que ustedes se emocionen conmigo, porque en esta parte, no sé si ustedes recuerdan alguna parte de la película, siempre hay una parte del malo, pero hay un momento en que el bueno empieza a despertar, ¿no es cierto? Como dice mi hermano allá, la verdad empieza a salir a la luz. Y esto es lo hermoso de la película de esta mañana, mis hermanos. Y esa es la profecía de los 2300 días. Léanla conmigo. Miren lo que dice Daniel acá. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó con él que hablaba: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la predicación asoladora, entregando el santuario y el ejército para hacer qué cosa? Pisoteados. Un ángel estaba hablando con el otro y dice: ¿hasta cuándo se va a pisotear el santuario? ¿Hasta cuándo todas estas verdades van a ser ocultas, van a ser alteradas? ¿Hasta cuándo? ¿Habían pasado cuántos años? 1260 años de oscuridad. Y el ángel está diciendo al otro: ¿hasta cuándo? Y miren la respuesta. Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. En otras versiones dice: luego el santuario será, ¿qué dice allí? Restaurado. Iba a pasar un tiempo de 2300 tardes y mañanas, desde la orden de la restitución de Jerusalén, 457, 2300 tardes y mañanas que caían ¿en qué año? ¿Quién me dice? Mis adventistas del séptimo día estudiosos de las profecías. 1844. Algo tenía que suceder en 1844, mis hermanos. Era el final de las 2300 tardes y mañanas. La profecía decía que el santuario iba a ser purificado, iba a ser restaurado. El Señor iba a restaurar todas sus verdades y ese tiempo iba a pasar. Y ahora vemos acá, se había abierto una brecha que debía repararse, y el otro santo respondió: esto durará hasta 2300, luego el santuario será restaurado. Miren aquí. Tenemos este tiempo, en las 70 semanas, tiempo de misericordia por el pueblo de Israel, ahora es entregado acá al pueblo cristiano. Pasaron 1260 años donde este cuerno pequeño pisotea el santuario, todo lo pisotea, cambia, altera, falsifica, ¿no es cierto? Pero la profecía decía que de aquí hasta acá iban a pasar 2300 años, que caían en 1844. Cuando se cumple ese tiempo, el santuario iba a ser restaurado. ¿Cuántos están emocionados por ver cómo el santuario se restaura al final? ¿Amén? Vamos a verlo, miren. Quiero que vean acá. Esto lo habíamos visto, cómo la imagen de Dios había sido alterada en cada uno de los muebles, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo el Señor restaura su santuario. Miren acá. En el año 1300, el Señor trae a un hombre que se llamó ¿cómo? Juan Wycliffe, y él tradujo la Biblia al idioma del pueblo. El pueblo no tenía Biblia, había sido quitada, mis hermanos. Y Wycliffe llega a escena en 1300 y traduce la Biblia, y ahora hay Biblia para la gente, hay luz para su pueblo. ¿Qué mueble restaura él? El mueble del pan. Segundo, nosotros vemos que en el año 1400, 1300, 1400, en los últimos 500 años antes de 1844, el Señor empieza a restaurar su santuario. Miren aquí, en el año 1500 se levanta ¿quién? Martín Lutero, que era un monje católico. ¿Y cuál era el tema de Martín Lutero? La justificación por la fe. El sacrificio de Cristo es único, no tenemos por qué andar sacrificándolo con la Eucaristía en todo momento. No tengo que andarme azotando, no tengo que hacer penitencia, no tengo que comprar, ¿qué cosa? Indulgencias.
Martín Lutero se da cuenta y dice, no, eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, nosotros somos salvos por fe. Y Martín Lutero restaura este santuario. Quiero decirles una cosa muy interesante. Cada uno de ellos tenía su verdad presente para ese momento. Cuando Wycliffe se levanta, su verdad presente para ese momento era restaurar la Biblia. Cuando se levanta Martín Lutero, para ese momento era ¿qué cosa? Restaurar este mueble. ¿Sí me entiende? Pero si tú hubieses sido del movimiento, porque tú dices, si yo hubiera sido parte de ese grupo en ese tiempo, yo no hubiera dejado, no sé, yo hubiera participado y los hubiera apoyado. Si tú hubieses sido parte del grupo de Wycliffe, ¿sabes que te hubieran llamado que eras parte de un culto? Y decían, eso es lo de Wycliffe, eso es lo de culto allá de Wycliffe, no se junten con él. Ni siquiera te visitaban, ni siquiera te marginaban en la sociedad a los de Wycliffe. ¿No es cierto? Cuando aparece Martín Lutero, si tú formabas parte del grupo de Wycliffe, ¿cómo te decían? ¿Qué parte de quién? ¿De un culto? ¿También? No, esa es parte del grupo de Martín Lutero, no se junte con él. Es más, los de Wycliffe atacaban a Martín Lutero. Pero en el siguiente año, acá tenemos 1400 Martín Lutero y aparece en el año 1500, ¿quién? Juan Calvino, fue presbiteriano. ¿Y cuál fue el tema? Su verdad presente de Calvino. ¿Restaurar qué cosa? Y fue un gran promotor de la oración. ¿Y restauró qué cosa? El altar del incienso, mis hermanos. Juan Calvino dijo, no, un momentito. La oración tiene que ser entre Dios, entre el hombre y Dios. Con el único intercesor, Jesucristo. No tienen por qué ir ustedes a un confesionario. Qué importante, ¿verdad? Y si tú hubieses sido parte del movimiento de Juan Calvino, ¿cómo te hubieran llamado? De un culto también. También hubiera sido perseguido. ¿Están contentos que se va restaurando el santuario del Señor? Amén. Miren, más adelante vemos acá, en el año 1600 aparece John Smith y Roger Williams. ¿Y ellos qué cosas son? ¿Los fundadores de qué? Del movimiento bautista. ¿Y qué es lo que restauraron? El bautisterio. ¿No es cierto? Restauraron justamente el alabastro, la fuente. Dijeron, no. Nosotros vemos que lo que dice la Biblia es que cuando uno se bautiza tiene que tener su edad para tomar su decisión, y no es tirándole agüita, es inmersión bajo el agua. Y así nosotros vemos que ellos restauran aquí su verdad presente. Si hubiéramos sido parte de este grupo, ¿cómo nos hubieran llamado? ¿Un culto? También. Ay, ustedes son un culto. No son iglesias, son un culto. ¿No es cierto? Y ahora miren cómo se van restaurando. ¿Cuál falta? Aquí, justamente en el año 1700, John Wesley, metodista. Justamente John Wesley fue un gran misionero, mis hermanos. Aparece en el año 1700 y Wesley dice, nosotros tenemos que llevar este evangelio a todas partes del mundo. Su énfasis fue en las misiones. Y Wesley restaura, ¿qué? El candelabro. ¿Cuántos están curiosos de ver qué es lo que iba a pasar aquí? Estamos en el año 1700. ¿Qué iba a pasar en el año siguiente aquí? ¿Quién iba a restaurar este altar? Mis hermanos, ¿qué decía la profecía? Hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será restaurado. ¿Cuánto tiempo ya había pasado? Estamos en el año 1700. Ya va a ser 1844. Yo me imagino que los ángeles en el cielo estaban atentos, mirando, algo está sucediendo en la tierra. Cuando apareció Wycliffe, ellos dijeron amén. Apareció Lutero, amén. Apareció Calvino, amén. Había una fiesta en el cielo, mis hermanos, porque en la tierra se estaba restaurando, ¿qué cosa? El santuario. Y en 1844, ¿qué cosa iba a traer el Señor a la tierra? A un movimiento que se llama, ¿cómo? Adventista del séptimo día. El movimiento empieza en este tiempo. ¿Y cuál fue lo que restauró este movimiento? La ley de Dios. Mis hermanos, tú y yo no somos adventistas por casualidad. Tú no eres adventista porque simplemente te uniste a este grupo de aquí, de la luz naciente.
Nosotros somos adventistas por cumplimiento de una profecía, la profecía más larga de la Biblia, los 2300 años. Y el Señor puso a esta iglesia con un solo objetivo. Yo quiero que entiendas en esta mañana que el Señor puso a esta iglesia justamente para terminar de restituir el santuario. Nosotros cogimos de Wycliffe, de Lutero, de Calvino, de Wesley, todos esos mensajes los pusimos como en una olla y todo eso nosotros lo terminamos utilizando para restaurar el santuario. Y si tú hubieses formado hoy en día la iglesia del 27º día, ¿cómo crees que te van a llamar? ¿Cómo lo llamaban ellos? Y si tú eres el 27º día, ¿cómo crees que te van a llamar? ¿Que la cosa ha cambiado? No. Mis hermanos, ya vamos a terminar aquí porque los adventistas terminan restituyendo el santuario. Pero los adventistas tienen un mensaje especial para este mundo a través del mensaje de los 3 ángeles. Ellos debían salir hacia el mundo para predicar el mensaje de los 3 ángeles. Y este mensaje de los 3 ángeles nos habla algo bien claro. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, serán reparadores de portillos y restaurarán las calzadas. Tú y yo fuimos llamados para restaurar, mis hermanos, el santuario de Dios. Vemos nosotros que en 1844 hubo un evento en el cielo, ¿verdad? Esto es un texto para nosotros básico, Daniel 7, del 9 al 10, nosotros vemos que algo sucedió en el cielo. Algo sucedió en el cielo en 1844. Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Por eso que Daniel está viendo, dice, estuve viendo en mi visión de la noche, ¿no es cierto? Y acá dice, ¿qué dice? Y fuesen puestos, ¿qué cosa fueron puestos? Unos tronos, y el anciano de días, ¿qué cosa pasó? Se sentó. Y Daniel le sigue mirando, dice, su vestimenta es como ¿qué? Era blanca como la nieve. ¿Y qué cosa dice su pelo? Como blanca lana. Y él observa su trono y dice, su trono como llamas de fuego y sus ruedas como fuego ardiente. Dice, delante de su trono salía un río de fuego. Millares de millares le seguían y millones de millones, ¿qué cosa? Venían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Mis hermanos, en 1844 empieza un juicio en el cielo, el juicio investigador. No vamos a entrar en ese detalle, pero yo quiero que entendamos. El mensaje de la iglesia adventista tiene que ver también con este juicio que empieza sobre la tierra. Y de eso vemos nosotros que tiene que ver con el santuario. Mis hermanos, nosotros entendemos ahora por qué en Mateo 24:14, cuando Cristo dijo, y será predicado este evangelio, ¿por qué dijo este? ¿Será que había otro? Por eso dijo, será predicado este evangelio. ¿Cuál es el evangelio que tiene que ser predicado? Es el evangelio del santuario, mis hermanos. No hay otro evangelio. Si mañana más tarde usted le pregunta, ¿cuál es el evangelio? El evangelio es el mensaje del santuario, porque es el GPS, es el único evangelio completo. No hay otro. Cristo dijo, y será predicado este evangelio, porque sabía que iba a aparecer otro evangelio. Pero este evangelio iba a ser restaurado. Por eso nosotros vemos aquí que un ángel, en Apocalipsis 10 dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Cuando el santuario, mis hermanos, cuando aparece el movimiento de santuario al final, lo que acabamos de ver, el Señor está diciendo con este mensaje que ya no hay más tiempo. En caso de que nosotros tiremos el balón, ya no hay otra iglesia que salga. Ya no hay más. Ya no hay más tiempo profético. Ya no hay otro movimiento más que se va a levantar. Estamos en el final del tiempo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Mis hermanos, el reloj ha marcado que ya no hay más tiempo. Y es importante que nosotros entendamos cuál es nuestra condición el día de hoy. Muchos de nosotros andamos jugando con nuestras vidas allá, pensando que tenemos más tiempo, pero ya no hay más tiempo. El Señor está juntando a su jurado. Mis hermanos, si este es el mensaje de los 3 ángeles que nosotros tenemos que llevar, es sencillo. Miren, en resumen, el primer ángel, ¿qué cosa dice? Llamar a adorar a quién, a Dios, y guardar ¿qué? Su ley. El segundo, revelando todos los errores de Babilonia.
todo lo que le está dando de beber al mundo. Y tercero, diciendo si algún hombre adora a la bestia y a su imagen, ¿qué cosa le va a pasar? Se perderá. El mensaje adventista es este, mis hermanos. Y ahora sí, para terminar, quiero que todos pongan atención a lo que vamos a ver aquí adelante. Miren, el mensaje de los tres ángeles está diseñado para alcanzar a todo el mundo en un solo mensaje. Es uno solo. El mensaje adventista es el mismo mensaje que el mensaje de Noé. ¿Cuál era el mensaje de Noé? Como decía, más como en los días de Noé, así será la segunda venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál era el mensaje de Noé? ¿Quién me dice? Que entraran ¿a dónde? ¿Cuál era la verdad presente para Noé? ¿Qué tenía que decir la gente? ¿Entran a dónde? Y dice que el mensaje adventista es el mismo mensaje que Noé tenía que dar. Nosotros tenemos que decirle al mundo que entren ¿a dónde? Al arca. Entren al arca. ¿Lo entendieron? Entren. ¿Qué ven aquí? Al santuario. ¿Qué hay en el lugar santísimo? ¿Qué terminó restituyendo la iglesia adventista? El arca, la ley, mis hermanos. Y es el mismo mensaje de Noé. Entren al arca. ¿Por qué? Solamente allí van a encontrar la salvación. Miren aquí. Si nosotros vemos esto, en Apocalipsis 15:6, aquí nosotros en este texto vemos, y lo voy a resumir, vemos aquí a los ángeles, dice, Juan vio salir 7 ángeles. ¿De dónde? Del templo del tabernáculo del testimonio, del arca. Vio que salían 7 ángeles con las 7 plagas para derramarlas a la tierra. Quiero que piensen conmigo en esta mañana. ¿Recuerdan lo que hablamos? Vengan y razonemos juntos, dice el Señor. Estos 7 ángeles salen con las plagas para derramarlas a la tierra. ¿De dónde salen? Del arca. Mis hermanos, ¿a quiénes les caen las plagas? ¿A los que están en el arca o a los que están fuera del arca? ¿Entienden ahora por qué el mensaje es entren al arca? Porque los que están en el arca y guardan la ley de Dios no recibirán las plagas. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos en esta mañana de escuchar estos mensajes del Señor? Amén. Ahora sí voy a avanzar rapidito ya para terminar. Yo sé que el tiempo nos está ganando. ¿Se dan las plagas en la tierra? Mis hermanos, Cristo viene por segunda vez. Resucita ¿a quiénes? A sus jueces. Estos jueces van al cielo ¿por cuántos años? 1000 años. ¿Y juzgan a quién? ¿Para quién es el juicio? Es importante, estos conceptos son importantes, mis hermanos, que los conversemos. ¿Para quién es el juicio? ¿Es beneficio para quién? Digo así, ¿para quién es beneficio? Miren, yo les voy a poner este caso. En el cielo, Dios está allí frente a sus libros, ¿verdad? Tiene a su ángel que escribe al lado. ¿Estamos? ¿Me siguen allí? Está Dios frente a su libro. Y entonces Dios está allí justamente y le dice el nombre de mi hermano, a ver, dice acá, Raúl. Y le dice al ángel, el Señor le dice, en el juicio, abre los libros, ve el nombre de Raúl, le dice, escribe ahí en el nombre de Raúl, salvo. Y el ángel sabe que Raúl es un tremendo acá en la tierra, o ha sido tremendo. Ha hecho muchas cosas malas, su lista no está tan buena. Y el ángel dice, Señor, ¿estás seguro que Raúl va a venir para el cielo? Los ángeles están interesados, mis hermanos, ¿quiénes van a ir a poblar el cielo? ¿Creen ustedes? Ellos no quieren volver a ver otra revuelta en el cielo, nunca más. Así que ellos también están observando quién es el que va para allá. Y el Señor le dice a Raúl, me lo pones aquí, salvo. Pónmelo en el libro de la vida, ponle salvo. Y el ángel dice, Señor, ¿estás seguro? Ponle salvo. Y el ángel dice, bueno, está bien, tú el que mandas, pero después me vas a tener que explicar por qué. En los 1000 años, mis hermanos, se demostrará por qué Raúl fue al cielo. No parecía que iba a llegar acá. Pero ¿saben qué? Dios conoce nuestros corazones.
Mis hermanos, en el último segundo de tu vida tú puedes entregar la vida a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quizás yo no vi esa entrega, pero Dios sí vio eso. En el cielo se demostrará por qué las personas llegaron al cielo. ¿Les emociona saber eso? Solo Dios conoce los corazones, mis hermanos. Nosotros no podemos juzgar a nadie. No ha sido nuestro trabajo ser juzgados aquí. Espérate que seas seleccionado como juez y allá en el cielo juzgarás a los ángeles. Entonces esos 1000 años se va a hacer el trabajo juzgado para aquellos que no llegaron al cielo. Terminaron los 1000 años. ¿Cuál es la escena siguiente después de que terminan los 1000 años? ¿Qué vio Juan? ¿Descender del cielo? La santa ciudad viene a esta tierra. Desciende la santa ciudad con sus santos allí. Y el trono de Dios allí. ¿Y quiénes resucitan acá? Esta es la segunda resurrección. Los impíos. Los que no aceptaron la ley de Dios. Los que se rebelaron como Satanás en contra de la ley de Dios. Aquellos que dijeron, yo puedo ser santo, yo puedo ser bueno y no necesito ninguna ley de Dios. Interesante, ¿verdad? No tiene que ser tan malo tampoco, ¿eh? Pero el Señor dice, solamente vamos a ir al cielo a través de Cristo. Y si Cristo es nuestro Dios y Él tiene su ley, nosotros tenemos que guardar la ley de Dios. Aquellos que están dispuestos a guardar la ley de Dios, van para el cielo. Y no solo dispuestos de que la guarden. Entonces, ¿resucitan quiénes? ¿Están conmigo? ¿Quiénes resucitan? Los impíos, ¿no es cierto? Ahí están todos los impíos de todas las generaciones, mis hermanos. Ahí está Caín. La sierva del Señor miró a quién, a Nerón también miró allí. Mis hermanos, ¿y estos impíos están liderados por quién? Por Satanás. Y dice que van a atacar, ¿qué cosa? La santa ciudad. Y voy a terminar con esto en esta mañana. Hay un texto muy hermoso y quiero que atiendan y lean conmigo aquí lo que la sierva del Señor vio en este momento. Miren, ¿sabían ustedes que este mundo, en ese momento que ellos van a atacar la santa ciudad, este mundo se convierte en el movie theater más grande que pueda haber existido en la tierra? Este mundo, los cielos se abren y se convierte en una pantalla plasma así, pero multigigante. Todo el mundo va a ver esto. Miren lo que dice la sierva del Señor. Apenas se abren los registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos, estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron. Reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y de la santidad. Cuán lejos el orgullo y la rebelión los han llevado en el camino de la transgresión de la ley de Dios. ¿Sabían ustedes que Satanás, cuando se rebeló en el cielo, no sabía hasta dónde iba a llegar? Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando nos rebelamos contra la ley de Dios. La maldad de Satanás lo llevó a lo que es hoy en día. En el comienzo ni siquiera él sabía dónde estaba yendo con su rebelión. Pero miren ahora lo que dice la sierva del Señor. Dice, las tentaciones seductoras que ellos fomentaron cediendo al pecado, las bendiciones que pervirtieron, su desprecio de los mensajeros de Dios, los avisos rechazados, la oposición de corazones obstinados y su arrepentimiento, todo eso sale a relucir como si estuviese escrito con letras de fuego. Mis hermanos, los impíos han resucitado y empiezan a mirar en el cielo como letras de fuego todas las oportunidades que tuvieron para salvarse. Empezaron a ver sus 70 veces 7, su tiempo de misericordia. Miren lo que dice ella a continuación. Por encima del trono está la santa ciudad allí y dice que se levanta el trono de Dios por encima de todo en la santa ciudad. Y ella dice, por encima del trono se destaca la cruz y como en vista, ¿qué cosa? Panorámica. Mis hermanos, se convierte esta tierra como una pantalla gigante para todos. Y miren lo que dice ella, ¿qué aparece? Aparecen las escenas de ¿quién? Las escenas de la tentación, la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de redención. ¿Parece esto una película? Miren. Las escenas, la caída de Adán, las fases sucesivas del gran plan de redención, el humilde nacimiento de Salvador, su juventud basada en la sencillez y en la obediencia, su bautismo en el Jordán, el ayuno y la tentación en el desierto, su ministerio público que reveló a los hombres las bendiciones más preciosas del cielo, los días perpletos de obras de amor y misericordia y las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes, las conspiraciones de la envidia, del odio y de la malicia con que se recompensaron sus beneficios. Están viendo ellos.
Y ahora miren acá adelante cómo termina ella diciendo: la terrible y misteriosa agonía en el Getsemaní, bajo el peso anonadador de los pecados de todo el mundo, la traición que le entregó en las manos de la turba asesina, los terribles acontecimientos de esa noche de horror, el preso resignado y olvidado de sus discípulos más amados, arrastrado brutalmente por las calles de Jerusalén, el Hijo de Dios presentado, dice, con vicios de triunfo ante Anás, obligado a compadecer en el palacio del sumo sacerdote, en el pretorio de Pilato, ante el cobarde y cruel Herodes, ridiculizado, insultado, atormentado y condenado a muerte. Todo esto se está presentando a lo vivo. Ellos están observando ahora una película y nadie puede quitar sus ojos de eso. Todos lo tienen que ver. Todos los impíos están mirando esto. Y miren, aquí termina ella diciendo: luego, ante las multitudes agitadas, se reproducen las escenas, ¿qué cosa? Finales, el paciente varón de dolores pisando el sendero del Calvario, el príncipe del cielo colgado de la cruz, los sacerdotes altaneros y el populacho escarnecido ridiculizando la agonía de su muerte, la oscuridad sobrenatural, el temblor de la tierra, las rocas destrozadas y los sepulcros abiertos que señalaron el momento en que expiró el Redentor del mundo. La escena terrible se presenta con toda exactitud. Satanás, sus ángeles y sus súbditos no pueden apartar los ojos del cuadro que presenta su propia obra. Y ella termina diciendo: cada actor recuerda el papel que desempeñó. ¿Sabías que tú eres un actor en esta película? ¿Sabías que tú y yo somos actores en esta película? Mis hermanos, esto no es Hollywood, esto no es esos shows que hacen, ¿no es cierto? Reality TV. Esto es una película de verdad. Y tú y yo somos actores. ¿Sabías que hay una cámara rodando las 24 horas delante tuyo? Mirando todo lo que tú haces cada día. ¿Cómo está tu vida, mi hermano? ¿Cómo estamos nosotros viviendo en esta película? Y más, muchos de nosotros no le contamos esa película a otros. ¿Qué va a hacer si ese día alguien nos va a decir a nosotros: ¿por qué no me contaste esto? Tú sabías de esto y ¿por qué no me lo dijiste? Ya será demasiado tarde. De repente te lo está diciendo y tú estás parado al lado de él, ¿verdad? Si te lo está diciendo porque estás ahí afuera con él. No me contabas de todas las películas de Hollywood, ¿no es cierto? Me contabas de todo. ¿Y por qué no me contaste esta? La de 1844, ¿por qué no me la contaste? Mis hermanos, el tiempo había pasado y ellos terminaron perdiéndose. Nosotros hoy en día tenemos un tiempo, mis hermanos. Y el Señor en esta mañana nos ha traído esta película para que nosotros recordemos que es un mensaje que tenemos que darle a un mundo que perece allá afuera. Pero antes de eso, nosotros tenemos que recibir este mensaje. Mis hermanos, ¿cuántos están contentos? Le pregunto una última vez por estar aquí en esta mañana. Yo sé que el tiempo ha terminado, pero nosotros tenemos una responsabilidad con este mensaje. Tenemos que compartir esto con un mundo que perece. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Y es el deseo de mi corazón de que ustedes también salgan y compartan este mensaje. Que Dios los bendiga. Voy a orar para terminar en esta mañana. Amado Padre que estás en las alturas del cielo, Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos has dado de escuchar el mensaje de esta mañana, de poder ver, Señor, la película final, porque vemos cómo va a terminar todo, Señor. Y nosotros, sabiendo cómo va a terminar todo, ayúdanos a tomar la decisión por la vida y no la muerte. Ayúdanos a compartir estos mensajes que tú nos has encomendado, Señor, con los 3 ángeles, el mensaje de los 3 ángeles para un mundo que perece. Ayúdanos, Señor, a ser miembros del jurado ahora. Gracias por ese privilegio que nos has dado. Gracias, Señor, porque tú quieres que nosotros seamos salvos
Pero también pon en nuestros corazones, Señor, que tu carácter sea restituido en el universo. En el mundo mucha gente no sabe, Señor, por qué es la pelea en esta tierra. Muchas veces, Señor, se escucha que hay un conflicto entre el bien y el mal, pero la gente no sabe por qué fue el conflicto. Nosotros en esta mañana hemos entendido y aprendido que ese conflicto, Señor, fue por tu ley. Y que ese conflicto va a terminar, Señor, con tu ley también. La última batalla en esta tierra, Señor, será por tu ley. Y ayúdanos a nosotros a entender eso y preparar a otros que entiendan también, porque muchos están luchando en el lado equivocado. Qué difícil es luchar, Señor, cuando uno no sabe qué es lo que está sucediendo. Pero ahora que hemos entendido, Señor, te pedimos que selles en nuestros corazones este mensaje y que podamos utilizarlo, Señor, para predicarle a otros de que Cristo viene muy pronto y que hay un juicio en este cielo, Señor, que se está dando en estos momentos. Gracias, Señor, por esta hermosa iglesia. Te pido, Señor, por sus líderes, por los miembros, por todo, Señor, para que sean realmente una luz naciente en este lugar. En el nombre de Cristo, te lo agradezco. Amén.